¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a la reacción a lo que fueron las principales peleas de este sábado. Obviamente la de Norman contra Derrick Cuevas, victoria fácil en el tercer asalto por nocaut de Norman, mantiene su título de las 147 libras de la OMB. Y el Camarón Cepeda ganó en una sorprendente decisión de los jueces por decisión mayoritaria. Una de las tarjetas fue empatada, realmente inexplicable, y hubo una que fue de 116 a 112 y una demasiado cercana, como que también los jueces, siendo allí en Cancún, como que sorprende un poco la alta puntuación que le dieron a el rival, en este caso, en la revancha a Tevin Farmer. Es cierto que el Camarón Cepeda cumplió una tarea boxística que no respondió a las expectativas, no hubo ajustes, fue el Camarón de siempre, quizás trabajando un poco más adentro, buscando ser incluso más agresivo, pero repitiéndose permanentemente en su estilo de boxeo sin variantes y exponiéndose a los golpes de su rival. Realmente tiene una defensa demasiado porosa, por momentos una suerte de queso gruyere, la defensa del Camarón Cepeda. No hubo cambios por ese lado, no hubo ajustes y realmente ratificó que es un boxeador superior a este Tevin Farmer, pero por muy poca cosa. De todas maneras, esa tarjeta 114-114 es como un insulto al sentido común. Uno no se puede imaginar que haya sido tan cercano en los números, que la expectativa fuera tanta al final, cuando se presumía de antemano que la victoria tenía que ser holgada para el hombre que llevó la iniciativa, el que conectó más golpes y el que definitivamente puso la presión y puso en problemas permanentemente a su rival, más allá de que le absorbió todo el castigo que le aplicó. Recién allí en el último episodio se llevó un buen susto. El Camarón recibió unos golpes muy duros, incluso hubo temor a que terminara por nocaut en una sorprendente victoria de Tevin Farmer, que había hecho muy poca cosa para llevarse la victoria, más allá de que logró en algunos momentos conectar algunos golpes importantes. ¿Cómo fue la pelea? El Camarón arrancó fuerte, cuidando las contras y trabajando al cuerpo de su rival, algo que se repitió en toda la pelea. Farmer saliendo y amarrando y golpeando al cuerpo y buscando lastimar en la contra. Al segundo asalto el Camarón fue una máquina, realmente fue uno de esos rounds donde se baten todos los récords de golpes lanzados y conectados, pero no le alcanzó. Se repitió en una presión lineal que siempre facilitó la defensa y peor que eso, el Camarón deja huecos y por uno de esos huecos precisamente le llegó en el cuarto asalto un par de uppers muy sólidos que lo pusieron mal. Absorbió Cepeda, pero fueron un aviso de que su defensa es demasiado porosa. El Camarón mantuvo inalterable su tren de pelea, pero sin variantes. No hay ajustes en su boxeo, que es presión y volumen, presión y volumen. Farmer apostó a contrarrestar con menos golpes, pero con más precisión. Quizás ilusionado en encontrarlo como en el cuarto asalto de la pelea anterior. El Camarón eligió ser más agresivo, cortó bien el cuadrilátero, pero su golpeo por momento es demasiado ineficaz. Es demasiado volumen, son muchos golpes que lanza, pero en general se repiten, quedan allí en los brazos, en los guantes, y en realidad no son impactos que comprometan a sus rivales, como en este caso un hombre que resiste buen golpeo y que con moverse, simplemente fintearlo y trabajar desde afuera, por momentos lo amarraba, le alcanzó para controlar la pelea y controlar los ímpetus de un hombre agresivo, de un hombre de vértigo que tiene un tren de pelea realmente impresionante, espectacular si se quiere, pero muy ineficaz en cuanto a la efectividad de su golpeo. Mucho golpeo, pero pocos golpes conectados que puedan en cierta medida comprometer la integridad física de sus rivales. Está claro, esta pelea dejó la enseñanza de que el Camarón no puede ajustar. Es ese su boxeo y no hay cambios. Además, es un boxeador de Jay Panda, un hombre que está acostumbrado a trabajar con boxeadores agresivos, que les gusta fajarse, y no hay cambios por ese lado. Se suponía que iba a llegar con ajustes, creo que se cuidó un poco más al principio de algún contragolpe, no pasar el susto del cuarto asalto de la pelea anterior, pero así todo se llevó, muchas veces con la izquierda por encima de su derecha. Allí le quedaba un espacio donde le llegaron unos cuantos golpes y sobre todo los uppers y el trabajo al cuerpo. Es verdad que algunos de los golpes que conectó al cuerpo Farmer fueron bastante bajos. En alguna ocasión, creo que fueron en un par de ocasiones, el referee le llamó la atención
pero realmente trabajó muy abajo. Los dos se golpearon a la zona hepática con mucha insistencia, pero increíblemente fueron menos, pero los golpes que más conmovieron fueron precisamente los que esporádicamente consiguió colocar precisamente Tevin Farmer. Así todo, fue tan poco su trabajo que uno no consigue entender esas tarjetas que fueron tan cercanas en términos de los números, y peor que eso, esa tarjeta de 114 a 114. Un Camarón que ahora seguramente tendrá una pelea intermedia y después tendría que ser reordenada. Una pelea por el título del Consejo Mundial de Boxeo contra Shakur Stevenson. Otra de las conclusiones a las que uno llega después de esta pelea del Camarón, que quizás cometió un grueso error su equipo al aceptar pelear por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo, porque debido a eso él salió, el Camarón era el número uno en todos los organismos, tenía la posibilidad de elegir a quién enfrentar para ir directamente por un título y ha quedado allí estacionado, ha quedado anulado como un campeón interino de un organismo, sabiendo cómo las gasta el Consejo Mundial de Boxeo con esos títulos interinos que después se vuelven eternos. Un error desde mi punto de vista, porque además debieron haber evaluado, como lo han estado haciendo, de que tenían que enfrentar a un hombre con un estilo de boxeo como Shakur Stevenson, que no se sabía si el Camarón iba a tener opciones para hacer prevalecer su alto volumen, su tren de pelea, alto volumen de golpeo, para llevárselo por delante. No lo pudo con Farmer, y Farmer no es Shakur Stevenson. Farmer trabaja en una zona más cercana al Camarón con Shakur Stevenson, que sabemos que es alguien que su boxeo no gusta, pero es un esgrimista de primera línea. Es un hombre que trabaja muy lejos de sus rivales, tiene un excelente juego de pies y tiene también un trabajo desde la media y la larga distancia que es muy difícil de anular. También es muy difícil encerrarlo, cortarle el cuadrilátero y también es muy buen contragolpeador. Con este boxeo que demostró hoy el Camarón Cepeda, no lo veo, honestamente no lo veo contra Shakur Stevenson. Yo esperaba otro tipo de ajustes, esperaba otras mejoras en su boxeo, pero eso es lo que tenemos que esperar de este Camarón, al menos mientras esté con Jay Panda. Un boxeo lineal, es verdad, agresivo, un boxeo con un tren de pelea infernal, con peleas donde quizás le vamos a ver más de 1000 golpes. El asalto 2 seguramente tiene que haber tenido por lo menos 150 o 200 golpes. Fue algo impresionante en términos de cantidad de golpes lanzados. Sin embargo, muchos de esos golpes, la mayoría quedaban allí en los guantes y en los brazos de su rival, mientras que con menos golpeo, lo estaba triplicando en cantidad de golpes lanzados. El Camarón, con menos golpes lanzados, consiguió conmoverlo precisamente Tevin Farmer, pero terminó la historia. El Camarón, por suerte, acometió la revancha. Él eligió que fuera la revancha, fue en Cancún y salió bien. Ganó entonces una pelea que era un gran compromiso, era un antes y después. Ni que hablar, los problemas que hubiera tenido para establecer su agenda futura si llega a perder esta pelea. La ganó y entonces hay que esperar que en algún momento no tiene otra opción que enfrentar a Shakur Stevenson. Esa pelea se va a demorar, por eso les decía, quizás cometieron un grueso error al aceptar pelear por ese interino del Consejo Mundial de Boxeo. Quizás también lo sorprenden y renuncian y vuelve a los primeros lugares de las clasificaciones y puede elegir entonces una eliminatoria y una pelea de título con un rival más acorde a su estilo de boxeo. Por lo pronto, lo que dejó en claro, yo esperaba, yo dije, va a tener que ajustar, pero no ajustó nada. La verdad no ajustó nada y en el último episodio realmente muchos nos asustamos porque lo vimos allí recibiendo muchos golpes sin ningún tipo de defensa, una defensa, repito, una defensa porosa, un queso gruyere, en el caso del Camarón, lo que hace pensar que tiene que trabajar, quizás manteniendo su entrenador, pero tiene que trabajar con otro tipo de entrenador que le incluya dentro de su rutina otros aspectos del boxeo para poder lidiar con este tipo de rivales que aprovechan muy bien los momentos de flaqueza defensiva como lo hizo Tevin Farmer. Diga que lo hizo en pocas ocasiones, porque si hubiera insistido más como lo hizo en el último episodio, quizás la historia pudo haber sido otra y el Camarón quizás pudo terminar noqueado. Ganó. Y hay que esperar entonces que en algún momento, cuando se le antoje al Consejo Mundial de Boxeo, ordene
esa pelea contra Shakur Stevenson. Ahora, en lo de Norman, como les decía, venció a un Darrick Cuevas que decepcionó a muchos, se esperaba más de él. En el tercer episodio, una combinación de derecha e izquierda lo mandó a la lona y como que no va más, dijo, porque se sintió mal, estaba mareado, y allí mismo él mismo le hizo la seña al referee de que no podía seguir. Fueron apenas 3 asaltos de una pelea que uno esperaba más. El punto es qué va a hacer Norman ahora, pero eso es tema para otro video. Seguramente voy a estar este domingo en la noche trabajando esos temas porque hay mucha tela para cortar por ese lado.